La mayordomía del tiempo, en donde decíamos de que a raíz de que nuestra vida es breve, hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos da. Como dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego pasamos a ver también la mayordomía de los dones, de los cuales hablamos bastante. La mayordomía de los dones. Así que Dios nos ha capacitado dándonos dones, y los dones decíamos que son para la edificación de la iglesia. Aquí en esta iglesia hay muchos hermanos con dones que nos ponen a trabajar, y por eso somos edificados, y por eso hay muchas cosas que se hacen, porque hay hermanos poniendo sus dones en marcha. Y si hay algún hermano que no tiene su don descuidado, pues el llamado es para que active su don, porque no son dados para tenerlos ahí nada más adormecidos, sino para que puedan ser puestos en práctica, y así de esa forma la iglesia sigue caminando. Y comenzamos a ver la mayordomía de los bienes materiales. Eso lo comenzamos a ver y vamos a continuar. Quiero invitarles a leer en Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Lo que encontramos en este versículo es que cuando es Dios el que lo da, podemos disfrutar de él. Podemos ser felices disfrutando de todo lo que Él nos provee. A todo hombre, dice, a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es un regalo de Dios, y por lo tanto lo podemos disfrutar. ¿Qué son los bienes materiales? Decíamos, son todas aquellas cosas que Dios nos ha confiado para que podamos hacer uso de ellas de una forma sabia, reconociendo que el tenerlas nos hace responsables para darles un buen uso, porque no son nuestros, sino que solamente nosotros somos mayordomos de las cosas que Él pone en nuestras manos. Son una bendición los bienes materiales que Dios nos da, y confiados por Dios a cada uno de nosotros. Dice ahí en 1 Corintios 29:12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de malos administradores, y tenemos ejemplos también de buenos administradores. Hay la parábola del mayordomo infiel. Ese es un ejemplo de un mal administrador, ¿verdad? Y dice el mayordomo infiel, también le podemos llamar el mayordomo sagaz, porque dice que actuó sagazmente, pero no fue conforme a lo que su Señor le había dado. El hijo pródigo no fue un buen administrador, un buen mayordomo. Recibió de entrada una buena cantidad de dinero y no supo administrarla, sino que fue a dilapidar todo lo que se le había dado. Un mal administrador. Pero tenemos buenos administradores como Abraham. Dice que en Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado y en oro. Y para que llegara a tener todo eso es porque fue un buen administrador. José es un ejemplo de un gran administrador. ¿Hasta aquel lugar llegó José? A ser el segundo de Faraón. Faraón ya no se preocupaba de todo lo que había, porque lo había confiado
en José. Y José hizo prosperar todos los bienes, hasta el grado que al final dio alimento también a su familia. Hermanos, el no ser encontrado como buen mayordomo tiene consecuencias, pero el ser encontrado como buen mayordomo tiene recompensas. Lo contrario, consecuencias sí, recompensas el ser encontrado buen mayordomo. El Señor es dueño de todo, como decíamos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso lo dice el salmista. Y Él nos da en su palabra instrucciones para que utilicemos de forma correcta lo que Él pone en nuestras manos. Pero debemos de estar seguros que lo que tenemos en nuestras manos, Dios lo ha dado. De eso debemos de estar seguros, si en verdad lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, porque como dice la lectura que tenemos, entonces sí podemos disfrutar de ello. Porque si Dios no lo ha dado, entonces nos va a traer tristeza. No vamos a tener paz en nuestro corazón. No vamos a poder dormir tranquilos. El alimento no nos va a hacer de bien. ¿Y de qué forma podemos tener bienes que no son dados por Dios? Bueno, son todos aquellos que no los hemos adquirido en buena lid. Puede ser por avaricia, hay muchas razones por las cuales adquirimos bienes que no son bien adquiridos por la avaricia. Dice Proverbios 28:22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le vendrá pobreza por la avaricia. Los fariseos son un ejemplo de gente avara. Los fariseos eran ávaros. La avaricia, según una definición, es una pasión desordenada por adquirir dinero. Nunca se sacia el avaro, siempre quiere tener más. Y hoy en día debemos tener cuidado de no caer en esta situación, la de avaricia, porque se presentan ofertas muy fáciles de obtener dinero y podemos estar cediendo a esto que tenemos a la mano. También por engaño, es otra de las formas mediante las cuales no es correcto tener bienes. Por engaño. Jeremías 5:27, como habla llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Es asegurar que algo es, pero no lo es. Eso es un engaño. El vender un vehículo, por ejemplo, yo le digo a quien me lo va a comprar, mire, este vehículo está en óptimas condiciones y al mes ya no le sirve, ¿verdad? Entonces ese es un engaño. O cuando yo ejerzo mi trabajo y soy por decir algo, soy un mecánico, y le digo a la persona que el defecto que tiene el vehículo es este y tal vez no es ese, ¿no? A lo mejor tenía que limpiar la bujía nada más. Y le cobro una gran cantidad por eso. Eso es por engaño. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no tener dineros o no tener bienes por engaño. También por opresión. Santiago 2:6 dice, aprovechándose de cualquier situación para sacar dinero, forzando al trabajador, por opresión, por impago de salario. Santiago 5:1 al 4. Y aquí se clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, por no pagar correctamente los impuestos también, ¿verdad? Porque es quedarnos con impuestos que no son nuestros y no que le pertenecen al gobierno. Nos quedamos nosotros con esos impuestos, el pago. El Señor Jesucristo es el ejemplo, ¿verdad? Cuando los cobradores vinieron ahí donde Pedro y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, o sea, no paga el impuesto. Entonces ahí el Señor le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que tomes, abre la boca y ahí vas a encontrar una moneda que se llama estatero. Y el valor de ese estatero era justo para el pago del impuesto de Pedro y de él.
ajustó para el pago de los dos. Así que debemos de hacer declaraciones de impuestos justas, no a través de engaños. Al comprar un artículo, otros, tantas formas que podemos evadir el pago de impuestos. Sea poco o mucho lo que tengamos, es el Señor que lo da y debemos administrarlo de forma correcta. Tiene un trabajo, es Dios quien lo da, porque Él es el que da la fuerza para que desarrollemos ese trabajo. El creyente, digamos, debe ser el mejor trabajador, debe ser el mejor empleado, debe estar ganando medallas al final de la jornada. Cualquier bien que tengamos, vehículos, etc., debemos ponerlo a disposición de la obra del Señor. Cuando adquirimos algo, viene de Dios. Es un privilegio. Cuando adquirimos algo, es un privilegio, pero a la vez se convierte en una responsabilidad. Y debemos tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Cómo estamos administrando, hermanos, lo poco o lo mucho que Dios nos da? Podemos decir, esto lo adquirí con mi fuerza. Si tenemos bienes que no son dados por Dios, debemos de pedir perdón a quienes hayamos ofendido y también a Dios. Él quiere hombres y mujeres íntegros, en los cuales no haya ningún reproche, para poderlos utilizar en su obra. Eso es lo que Él quiere. Me llama mucho la atención lo que el Señor le dijo, o dijo de Natanael. Es aquí, dice, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto realmente desafía. Realmente la vida de Natanael es una vida que nos debe de desafiar. Es aquí un verdadero. Y no lo dijo otra persona, lo dijo el Señor, queriendo decir que en verdad Natanael era alguien en verdad íntegro. Pablo habló de haber vivido también con integridad. Él es también un ejemplo. Si somos buenos administradores de los bienes, vamos a ser de bendición para los demás y no vamos a ser de aflicción. Dice Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En muchas ocasiones nuestros problemas no provienen de no tener, sino de no usar correctamente lo que tenemos. Y hablando de este tema de los bienes, yo quiero comenzar a hablar acerca, ya que es como un subtema y quiero agregarlo en esto, y es el tema de la ofrenda. Porque también la ofrenda pues son bienes que Dios nos da y no son para nosotros, sino para el servicio del Señor. Así que vamos a comenzar a ver el tema de la ofrenda, que está dentro de este tema general, que es la mayordomía de los bienes materiales. Y quiero invitarles a leer ahí en Éxodo 35, 4 y 9. Éxodo 35, 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción,
y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es una dádiva, es un regalo a favor que uno da en señal de gratitud. Es el ofrecimiento de dones y sacrificios a Dios por todo lo que Él nos da. La ofrenda siempre está relacionada con el sacrificio. Por lo tanto, la ofrenda más grande es la ofrenda presentada por el Señor Jesucristo, ofrendando su vida ahí en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros vida, para darnos vida eterna. Ahí en Hebreos 10:10 dice que fue una ofrenda hecha una vez para siempre, la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros ya no venimos con ofrendas por nuestros pecados, sino que venimos con ofrendas de gratitud, porque ya el Señor Jesucristo hizo la ofrenda más grande, morir ahí en la cruz por nuestros pecados. Y esto es algo muy maravilloso. Dice Hebreos 10:18, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda. O sea que nosotros ya no podemos venir acá. Aquí vengo por trayendo esto el domingo por los pecados de la semana. Ya no. Porque ya el Señor Jesucristo hizo la obra. Y nosotros venimos nada más con ofrendas de gratitud por todo lo que Él hizo a nuestro favor. Nuestra ofrenda monetaria ya no es para otra cosa, sino por una gratitud. El tema de la ofrenda es un tema que se encuentra aproximadamente 539 veces en la palabra de Dios. Y yo creo que por eso hay muchas iglesias que en todas las reuniones este es el tema. Nos falla el tema de la ofrenda. Nosotros es que nos vamos al otro extremo. Nosotros es que casi no hablamos de esto. Pero creo que vale la pena considerar esto porque es muy importante. Muchas ofrendas que damos, hermanos, no están de acuerdo con los ingresos que nosotros tenemos. Muchas de las ofrendas que damos muchas veces pueden llegar a la calidad de limosnas. Y Dios no es el limosnero. Y algunas no alcanzan ni siquiera el tamaño de limosnas. Dios no es por diosero para traerle cualquier cosa. Así que debemos de traer a Él aquello que en verdad ha nacido de nuestro corazón y que sea agradable a Él. Dios no está tan interesado en la cantidad de lo que nosotros traemos, sino en nuestra actitud, en la forma de cómo lo estamos haciendo. Tenemos que darle las primicias y no las obras. Esto es algo muy importante. Aquí en la palabra de Dios encontramos dos grupos de ofrendas. Encontramos ofrendas aceptables y encontramos ofrendas no aceptables. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, entre las ofrendas aceptables podríamos mencionar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí encontramos algo relacionado con esto. Pablo hablando a los Filipenses 4:10 al 20. La ofrenda quemada, Éxodo 29:18, cuando el pueblo de Israel ofrecía el carnero quemado ahí en el altar. Hablando de ofrendas aceptables, voluntarias o por promesas, ahí en Números 15:3, presentadas directamente por los sacerdotes, Números 18:8, ofrendas de comida, flor de harina, aceite, pan, etc. Ofrendas de paz,
Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, un grupo de jóvenes dice que trajeron ofrendas de paz. Ofrendas por el pecado, Éxodo 29:14. Ofrendas de acción de gracia, Levítico 7:12. Salmo 116:17. Podemos mencionar mucha cantidad de ofrendas aceptables. Pero también tenemos aquí en la palabra de ofrendas no aceptables. Por ejemplo, la ofrenda de Caín, una ofrenda no dentro del grupo de las no aceptables, Génesis 4:3-5. La carne que quedare de la ofrenda en sacrificio el tercer día en adelante, eso no era una ofrenda aceptable. Lo que ya quedaba para el siguiente día, no se podía ofrecer eso como ofrenda. Y aquí en el Nuevo Testamento ya cambia un poco este tema de las ofrendas. Dice, si has ofendido a tu hermano, Mateo 5:23, si has ofendido a tu hermano, por tanto dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces dice, ven y presenta tu ofrenda. Hasta en ese momento hay que primero arreglar la situación. No podemos estar sentados aquí, hermanos, el domingo a participar de la cena del Señor sin haber arreglado cuentas con alguien a quien nosotros hayamos ofendido. Puede ser nuestro hermano, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, etc. Con quien haya sido, nuestro deber es arreglar primero la situación y después dice poder presentarnos para ofrecer la ofrenda. Es tremendo esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado la cena indignamente? Porque nos hemos sentado y hemos pensado, a nuestra conciencia le decimos, no hombre, eso no es mucho lo que ha pasado ahí. Tranquilízate y participa del Señor. Otra ofrenda no aceptable es el animal enfermo, ciego, cojo que tenía allá en el Antiguo Testamento. El animal tenía que ser sin defecto, no verrugoso, no sarnoso, etc. Tantas cosas que mencionan ahí en Levítico de cómo debería ser el animal que tenía que ser presentado. La ofrenda de Ananías y Zafira fue una ofrenda no aceptable. Ananías y Zafira, ellos dispusieron una cosa y después cambiaron de parecer, y entonces ya no se salió del... tenemos también ofrendas retenidas. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos a los bolí y haya alimento en mi casa. ¿Cómo debían de ofrecerse? En lo que hemos leído ahí en Éxodo 35:4-9, ahí encontramos principios aplicables para los creyentes de este momento en el cual estamos. Y encontramos varios principios que regulaban las ofrendas. Número 1, debían de proceder de un corazón estimulado. Toda ofrenda, para ser agradable al Señor, debe hacerse de corazón y ser el resultado de un ejercicio interior del creyente, de la persona. Las ofrendas también debían de ser voluntarias. Y esta palabra aparece 3 veces ahí en la lectura 22 y 29 para resaltar la importancia. Para que sean aceptables deben de ser hechas no por obligación ni contra nuestra voluntad, sino en una forma alegre, alegremente. El apóstol Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Algo muy importante en este tema. ¿Cómo deben ser dadas las ofrendas? Deben de ser dadas con alegría,
Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, este versículo lo han cambiado hoy en día, muchos que utilizan el tema de la ofrenda. Ellos están diciendo que Dios bendice al dador alegre. Entonces, si me va a bendecir, yo doy X cantidad para que Él me dé 10 veces más que eso. Dios bendice al dador alegre, pero no dice eso acá. Dice que Dios ama al dador alegre. Deben de ser ofrendas a Jehová. Aunque todo lo que traían era para la construcción del templo ahí en el Antiguo Testamento, por lo tanto todo era para Jehová. Así es que nadie estaba exento de ofrendar. Así de hombres como mujeres tenían el privilegio de ofrendar. Ahí en Levíticos 4, 3, 5, 7, 5, 11, miramos ahí que el sacerdote ofrecía por el pecado de él, por el pecado de la congregación. Por el pecado de la congregación era un becerro sin defecto. Si era alguien prominente, él podía presentar una ofrenda muy grande, podía presentar un macho cabrío. Si alguien del pueblo era de alguien común, podía presentar un cordero. Y si era demasiado pobre, alguien podía presentar una tórtola o 2 palominos. Y si aún era extremadamente pobre, podía ofrecer un efa de harina. Lo que vemos aquí es que nadie puede decir, yo no puedo ofrendar, o yo no tengo para ofrendar, yo soy muy pobre. Hay muchos hermanos que dicen, yo como no estoy trabajando, entonces yo no ofrendo. Pero ¿será que en la semana no reciben ni una empira para no traer algo acá? Creo que no. Sé que nadie puede decir que es tan pobre por lo cual no puede ofrendar, o que solo ofrendan los que tienen un empleo o los que tienen un ingreso fijo. Si usted trabaja en su casa como haciendo los oficios de la casa, algo recibe durante la semana, algo tiene que darle su esposo para que compre algún fresco, pues usted tiene que sacrificarse, dejar de tomar ese fresco y traerlo para el domingo. Y son 10 lempiras, pues 10 lempiras. Pero nadie puede decir que, o sea, llama la atención cuando uno ve que hay personas que no ofrendan, digo, estarán extremadamente que ni una lempira recibieron y no se acordaron del Señor. Esto no es posible. Por eso es que la ofrenda está relacionada con el sacrificio. Me sacrifiqué de tomarme una Coca-Cola. Y entonces esos 10 lempiras los traigo para ofrendarlos al Señor. Esto es el Señor no está viendo la cantidad, sino nuestra actitud, cómo lo estamos haciendo, cómo está nuestro corazón al momento de ofrendar al Señor. Pero no podemos venir acá con nuestras manos vacías. Tenemos que traer algo. Como le digo, el Señor es el que va a recompensar. Él es el que está viendo. Probablemente alguien echó 1000 lempiras, pero alguien echó 10. Pero de repente ese que echó 10, el Señor lo ve de forma diferente quizás al que echó 1000, porque va a depender de la actitud con la cual lo hizo. Hoy no ofrecemos, como dije, ofrendas por el pecado, porque Cristo es nuestra ofrenda, Pero sí debemos traer ofrendas, hermanos, de gratitud por todos los beneficios recibidos de parte de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Es esa gratitud que nos mueve a ofrendar algo para el Señor, y Él se va a encargar de multiplicar aquello que Él nos ha dado. Pero vale la pena que consideremos esto, hermanos, que es tan importante. Debe haber gratitud en nuestro corazón, porque lo que Él ha hecho por nosotros es muy grande. Y lo que damos
lo damos de lo mismo que Él nos da. De lo mismo que Él nos da, estamos aportando para la obra del Señor, la cual dice en su palabra que es para los santos. Pero este es otro tema que continuaremos hablando del tema de la ofrenda. Que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos considerar lo que Él nos dice en su palabra. Aquí nos dice también la frecuencia que debemos de dar. Dice que es cada primer día de la semana. Y nos dice también el monto que tenemos que dar. ¿Cuál es el monto? Según haya prosperado. Ese es el monto. O sea que, como dije la vez pasada, no hay cuotas fijas. Hay hermanos que tienen una cuota fija desde hace 10 años. Cuota fija. Y si hace 10 años estaba haciendo empiras, pues ahora está dando menos porque se devaluó todo esto y está dando quizás 5 lempiras. Entonces, en vez de estar dando más, ahora está dando menos. Entonces, según haya prosperado. Que así nos bendiga, hermanos, y poder continuar la próxima vez con este tema.